Provincia de Buenos Aires. ¿Tenés precandidato en la provincia? Nosotros, sí. Estamos desde hoy a la mañana teniendo una polémica con Javier Milei. ¿Por qué? Porque dice Javier Milei que él vive de su trabajo. Y yo me pregunto, ¿cuál es su trabajo? Porque si él dona su sueldo de diputado, ¿de qué trabaja? ¿De qué puede trabajar un diputado? Además, que Milei, como diputado, no va a la Cámara, no sesiona, no hace leyes. Todo eso es otro problema. Lo que pasa es que yo entiendo, la señora Cerruti, ¿quién va a pagar un mango para escucharla? Me pagan en dólares, además. ¿Me comprendés? O sea, y no me pagan poquito. Javier Milei, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Un gusto enorme. Bueno, arranquemos por lo que pasó en el Congreso. En un momento decidiste irte, lo compartiste vía Twitter. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación se puso a agredir a los porteños y como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con mi compañera de banca, Victoria Villarroel, decidimos levantarnos e irnos porque no teníamos por qué soportar las agresiones y las mentiras de Alberto Fernández. ¿Qué representaba esa apertura de sesiones? Digo, ¿cómo viste una vicepresidenta que no le aceptó ni el agua al presidente? ¿Cómo se veía esa relación desde adentro? Mira, a mí ese tipo de cosas a mí me importa nada. A mí lo que me importa es que venga y traiga un discurso donde directamente miente, donde hace recorte de los datos para mostrar una realidad que no es así. Entonces, que venga a hacer manipulación de datos para mostrar una situación que no es la del país, digo, el más claro es cuando se pone a hablar del crecimiento. A ver, los procesos de crecimiento, primero que se miran en periodos largos, ya sea 50 años, 100 años. La realidad es que Argentina debe ser el país más rico del mundo al inicio del siglo XX, hoy está 70 al tipo de cambio oficial, 140 al paralelo. Si vos te fijás, Argentina, mirás el PBI en nivel, está estancado en los niveles del 2011. De hecho, el 2022 terminó 1% abajo de ese nivel. Estamos 13% abajo en términos per cápita. Tenemos el segundo salario en dólares al tipo de cambio paralelo más bajo de la región. Solamente superamos a Venezuela. Tenemos 45% de pobres, tenemos 10% de indigentes. O sea, el 30% de los trabajadores que trabajan son pobres. Entonces, ¿de qué realidad me está hablando? Con una inflación del 100% y además se mete a maltratar a lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es el distrito, digamos, en el cual, digamos, nosotros estamos representando. O sea, donde él vive también, ¿no? Javier, hablando un poco de la realidad argentina y de cara a las próximas elecciones, ya se acerca octubre, ¿no? Imagino que estás con tu armado político, armado de gobernadores, armado... Bueno, nosotros, fíjate esto, nosotros hoy estamos en todos los distritos en condiciones de competir para presidente. Hay distritos en los cuales hemos logrado armar estructuras muy competitivas y por eso vamos a competir también por este desdoblamiento que están haciendo para escapar del gobierno espantoso de Alberto Fernández, que el único que no se entera es Alberto Fernández. Nosotros estamos competitivos en Neuquén, estamos competitivos en Río Negro, estamos competitivos en Chubut, estamos competitivos en Tucumán. En la provincia de Buenos Aires... ¿Tenés precandidato en la provincia? Nosotros sí, digamos, o sea, en los casos que te mencioné sí hay candidatos y lo que tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la provincia de Buenos Aires se van a definir, digamos, cuando se definen las candidaturas públicamente. Porque esto también, la gente tiene que saber que hay muchos problemas donde hay un señor que si se entera, si tiene detalles sobre armados y estructura, va y valijea gente. Entonces después tenés problemas, que se te bajan porque los valijearon. Entonces es una cuestión muy delicada. ¿A quién te referís concretamente? Bueno, es la metodología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del jefe de gobierno. ¿Decís que soborna? Bueno, es una persona donde de repente, digamos, las voluntades cambian misteriosamente. ¿Tenés pensado denunciarlo judicialmente? No, digo porque esto es parte, digamos, esto es la política que nosotros venimos a cambiar. Decías entonces provincia y ciudad que son como dos umbrales muy, muy importantes de cara a la próxima elección. Vos ya tenés precandidatos, pero no querés exponerlos. Nosotros nos vamos a exponer porque, o sea, después te expones a este tipo de cosas. Pero nosotros, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de los 135 municipios, ya estamos en 130. Es decir, pensá que cuando Macri ganó tenía menos de 90.
Hablando de eso, hay como muchos análisis respecto de tu votante. Hay quien dice que vos le sacás a Juntos por el Cambio, que esa es la masa crítica más fuerte. Hay quien dice que en realidad le sacás en parte al Frente de Todos. ¿Cuál es el análisis que haces vos? Primero que los que hacen ese análisis son muy totalitarios. ¿Por qué? Y muy fascistas. Porque la pregunta es, cuando vos vas a votar, ¿tu voto es de alguien? No. Señores de la audiencia, ¿el voto de ustedes son esclavos de los políticos? ¿Que ellos son los dueños de sus votos? ¿Son los dueños de sus voluntades? No. Pues lo que decís es, se toma como si fuera una opción. Claro, como si fuera, digo, como si la gente fuera cosa, y son cosas que pertenecen a los políticos. Digo, eso me parece que es una cosa bastante totalitaria. No solo eso, sino que además yo no tengo la culpa que Juntos por el Cambio le haya mentido a la población durante estos años. Yo no tengo la culpa. ¿En qué le mintió? Cuando dice que solo el 42%, eso es mentira. Cuando vos vas a un balotaje, la pregunta es, cuando vos vas a un balotaje, ¿tus votos son los del balotaje o los votos con los que vos entraste a ese balotaje? En realidad tus votos son los que vos entrás al balotaje. Después es una elección binaria. ¿Y el Frente de Todos les mintió? No, para. Todos mienten. Digo, pero Juntos por el Cambio en esto miente y hay que señalarlo. Porque son los que más hablan de que les sacamos los votos, que lo de esto, que lo otro. O sea, todas, digo, cosas muy totalitarias, de donde pareciera que a los de Juntos por el Cambio, digamos, parece que lo que ellos quisieran es matarme directamente. Para que sean ellos, solamente ellos contra. O sea, que no compitas, decís. Sí, claro, obviamente. Digamos, o sea, las distintas apreciaciones que hacen son así de totalitarias. Es decir, quieren sacarme directamente de la cancha. ¿Recibiste propuestas concretas para salir de la cancha? Digo, eso no importa. Digo, yo voy a jugar. Digo, o sea, así que no me importa. Digo, o sea, en términos técnicos lo que importa es que voy a jugar. Digamos, o sea, y que si entro en la segunda vuelta, digamos, ganamos la presidencial. Pero lo que quiero ir es a la mentira de Juntos por el Cambio con la mentira del 41, el 42. La realidad es que las PASO del año 2019 actuaron como una primera vuelta. Fue tan impresionante el triunfo en las PASO de Alberto Fernández, 48-31, que eso generó un efecto espanto y que la primera vuelta actuó como si fuera una segunda vuelta. Pero es como si estuvieras en un balotaje. Por lo tanto, no son esos los votos que tiene Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio tendrá 30, 35 puntos y no tiene más que eso. Recién diste una definición que es, si entro en segunda vuelta, gano el balotaje. ¿En segunda vuelta con quién, de acuerdo a tus análisis? A mí me da lo mismo, contra el que sea. ¿Y por qué crees que ganás? Porque todos tienen y con mucha razón, la gente tiene una pésima imagen de todos los políticos. Consideran que son una basura y ¿sabes qué? Tienen razón. ¿Cómo haces para que la política, que vas a hacer política, no te meta en esa liga que vos tanto cuestionás? Yo lo manifiesto con mis actos. ¿Querés un buen ejemplo? Lo que fue la votación del otro día, la del sistema previsional, digamos, la moratoria, ese nuevo disparate, o sea, que es una ofensa contra los jubilados actuales, sobre las generaciones futuras, que lo vamos a pagar con impuestos, con peores jubilaciones, con inflación. Digo, ahí, digamos, el debate tornó a un lugar más razonable. Ahora, la votación que le siguió, que implica directamente avanzar sobre tu historia clínica, ¿me comprendés? Avanzar sobre tu historia clínica y que quede en poder del Estado, ahí votaron todos juntos, salvo Victoria y yo. Ahí está la grieta. Javier, hablando de grieta, vamos a una hipótesis que, como vos decís, ganás la elección. Ejemplo, narcotráfico. Vamos a tomar medidas concretas. ¿Ves el narcotráfico? Bueno, a ver, pero ese tema, a ver, cuando vos ves lo que está pasando hoy, está claro que la situación te hace hervir la sangre y que querés entrar y romper todo, digamos, entrar con la Fuerza Armada, digo, querés hacer todo eso, digo, y es perfectamente entendible, ¿sí? Digo, que tus emociones te lleven por ese lado. Ahora vos tenés que arreglar los problemas. La realidad es que cuando vos mirás la experiencia de Colombia, la experiencia de México, no funcionó. Y ahora también te voy a explicar por qué. Vos, para poder avanzar en esto, necesitas hacer
una reforma de la Ley de Defensa Nacional. Necesitas hacer una reforma de la seguridad interior. Necesitas reformar la ley de inteligencia. Necesitas avanzar en una reforma de la justicia, donde la reforma de la justicia implica, digamos, no solo trabajar sobre el enfoque y la forma en la cual vos mirás el problema. Nosotros, por ejemplo, tenemos una visión muy alineada con lo que, por ejemplo, es toda la línea que baja de lo que se llama análisis económico del derecho, que en el fondo no tiene ni más ni ver que el que la hace la paga. Y eso también requiere una reforma. Sería, en eso, en el narcotráfico, me quedo con esto, el que la hace la paga. Todos, en todos los aspectos. Porque una de las cosas que vos tenés, uno de los problemas que vos tenés, es que acá se puso a la víctima en el lugar del victimario y al victimario en lugar de víctima. ¿Y por qué? Bueno, porque esas son las ideas que impulsó fuertemente Zaffaroni y que el kirchnerismo le dio un fuerte respaldo a eso. Y eso, vos sabés que eso se hizo, por ejemplo, esas ideas se empezaron a implementar en la ciudad de Nueva York a mediados de las décadas del 60. Que ahí es cuando Gary Becker, dando clases en la Universidad de Columbia, o sea, en Nueva York, desarrolla este artículo que se llama Crimen y Castigo y que da origen a todo este análisis económico del derecho. ¿Y qué pasó? Vos a mediados de los 80, o sea, 20 años después, New York era la ciudad más peligrosa del mundo. Y ahí es cuando llega Giuliani y aplica el principio de las ventanas rotas. Pero esto no es ni más ni menos que el que las hace la paga. ¿Y hay que Pero bajar la edad de las penas, por ejemplo? En realidad las penas tienen que estar en línea, digamos, a los delitos que vos cometés. O sea, digo, un tipo que, digo, o sea, a ver, puedes ser menor de edad, pero si está asesinando gente, che, dale. Porque si no, el problema es que vos qué haces, trasladás el delito, se lo mandás a hacer a otro. ¿Hay connivencia del poder político, sobre todo el gobierno, con el tema del narcotráfico en Rosario? Yo no tengo dudas que hay connivencia de la política, obviamente, si la política se financia con esto. Y cuanto más gobiernos de izquierda tenés, más profundo es esto. Por eso, digo, también hay que mirarlo como un problema de seguridad nacional, ¿me comprendés? Fíjate esto, digo, y de la defensa nacional. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas situaciones vos tenés intromisiones de los países de izquierda vía el narcotráfico. Es la forma en la cual te entra a la izquierda y te genera el caos social que después siembra, deja el terreno fértil para la implementación de las ideas de la izquierda. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y también hay que, pero también hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice si no se modifican las leyes y si no se modifican el marco. Porque vos, por ejemplo, acorde a la Convención de Ginebra, vos no podés mandar a las Fuerzas Armadas a pelear contra civiles, salvo casos excepcionales de niveles de violencia, digamos, que casi que es como si fuera una guerra. Porque ¿cuál es el problema? Porque vos mandás a las Fuerzas Armadas a hacer eso y después los políticos de porquería que tenemos no los bancan. ¿Y sabes qué? Terminan presos por delito de lesa humanidad. Hablando de guerra y una guerra interna muy fuerte en la política, Cuervo Larroque decía esto que quiero compartir con vos. De honrar, y hay una sensación de, bueno, en términos de lo que era la expectativa en aquel momento y la realidad hoy, hay un desfasaje que se percibe naturalmente. Y si hubieran hecho las cosas de una manera tan clara y tan contundente, hoy ni hubiera existido la mesa del 16 de febrero ni todo este debate. Naturalmente el peronismo hubiera ido por la reelección de Alberto, que era inclusive algo que nosotros estábamos dispuestos allá cuando hicimos la campaña por Alberto y cuando comenzó su gobierno. Era lógico que si las cosas se hacían bien y la gente obviamente percibía que se estaban resolviendo sus problemas, lo natural era ir por una reacción. Bueno, me parece que no estamos en ese contexto y todos tenemos que tener la madurez, salir de la chiquita, salir, ¿no?, de cuestiones más de carácter egocéntrico y pensar la política en función de la gente. Dice, si hubiera hecho las cosas bien, tendría la reelección. Sin embargo, hoy el presidente quiere ser reelecto. Quiere ser reelecto, pero no va a ser reelecto. Es más, yo te voy a decir algo que es muy importante. Y esto también debería ser más sincera la gente de Juntos por el Cambio y no estar tratando de asustar y espantar a la gente con el cuco. El cuco es Cristina. El Frente de Todos va a perder,
pierde la elección, la pierde. Aunque Massa sea candidato, aunque A ver, Scioli sea candidato. no vamos sé. a ponerlo en estos términos. El mejor candidato que tiene el frente de todos, que tiene más votos, es Cristina. Tiene 25% de los votos. ¿Sabes qué? Y el techo es muy parecido. O sea, el techo y el piso es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si llegara a entrar a una segunda vuelta Cristina, pierde con todos. Y ella no se va a someter a esa derrota. Consecuentemente, cualquiera de los que estén, miden menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés un equilibrio que se parece a un equilibrio de tercios, que eso se va a ir materializando más conforme lleguemos más cerca a las elecciones. Y bueno, y hay un tercio que son los liberales. Pero claro, el tema es que si nosotros entramos a la segunda vuelta, no importa quién sea nuestro rival, nosotros ganamos. ¿Vos trabajás con encuestadoras propias? No. ¿Lees las encuestas que salen? Exacto, y sé quién las paga y entonces sé cómo va tocando los números. ¿Ahí también el que las hace las paga? Es que justamente, digamos, el que más paga por las encuestas le mienten los números de popularidad y todo. Hoy hubo un anuncio económico, Javier, que tiene que ver con Massa y un nuevo canje, un canje de deuda. Juntos por el Cambio emitió un comunicado diciendo que repudiaban este canje. El hermano de Malena Massa dijo que eran unos sinvergüenza o que no tenían vergüenza, mejor dicho. A ver, el problema es que, la situación monetaria de Argentina es muy complicada. O sea, y consecuentemente la situación inflacionaria de Argentina es muy complicada. A ver, Argentina está frente a lo que va a ser, sin dudas, la peor crisis de la historia argentina. ¿Que le va a tocar a quién? Eso no importa. Yo digo la persona, ¿es el próximo presidente? No importa a quién le toque, porque en realidad a la política tampoco le importa eso. Ese es uno de los errores que comete la gente. La gente cree que, o sea, el plan de Massa es armar la bomba y que le estalle a otro. En realidad, el plan es que estalle después de las elecciones. Y si están en el poder, mejor, porque en realidad siempre es mejor estar en el poder que fuera del poder para los políticos. Con lo cual, digo, esos argumentos que le están plantando la bomba. O sea, lo que pasa es que los incompetentes de Juntos por el Cambio ya se empiezan a atajar, porque como son inútiles, Pero ya ¿cómo fracasaron. Son los mismos que fracasaron con la alianza, son los mismos que fracasaron en Cambiemos. A ver, recordad que había uno que dice que no tengo equipo y todo en las reuniones privadas. Pero digo, que hablaba del mejor equipo en los últimos 50 años y se fueron a la B. Quedó claro el diagnóstico tuyo junto. Lo que digo es... Y pero los otros son tan deplorables que, digo, o sea, son tan deplorables que ni siquiera, digo, voy a gastarme en describir, digamos, a unos tipos que hicieron uno de los peores gobiernos de la historia argentina, digamos, o sea, ¿qué voy a, digo, o sea, más de las cosas? Digo, a ver, vamos por partes. Sí. Entonces, Argentina, entonces, digamos, tiene un problema de desequilibrio monetario que es peor que el que teníamos previo al Rodrigazo. Pensá que en el Rodrigazo la inflación se multiplicó por 6 y la cantidad de pobres por 5. Sí. Si vos tomás los datos de hoy, sería una inflación yéndose al 600% y no puede multiplicar por 5 la cantidad de pobres porque no te da la matemática en términos de que no puede ser más que el 100%. Con lo cual eso se llama un caos social. Y hay otro tema muchísimo más delicado, que es lo que tiene que ver con esto. La relación de pasivos remunerados del Banco Central contra la base monetaria, o sea, el pasivo no remunerado. Base monetaria es todo el dinero que circula. Sería las LELIQs, ¿sí? Que son el instrumento que utiliza para esterilizar y para colocar deuda del gobierno indirectamente. Y por otro lado, eso lo comparás contra la base monetaria, que es la guita que nosotros llevamos los bolsillos. Lo que circula es lo que hay en los bancos. Exacto. Sí, que son los encajes. Entonces, esa relación hoy está en los niveles que vos tenías a inicios del año 1989, es decir, previo a la hiperinflación de Alfonsín. Es decir, que vos en el balance del Banco Central tenés una situación extremadamente compleja. ¿Se puede resolver? Sí, se puede resolver. Nosotros estamos proponiendo directamente ir a una dolarización. Porque digo, te pongo un punto ahí. En realidad es aclaro porque después la gente Juntos por el Cambio edita videos y ¿vieron que le llegan esos videos misteriosamente por WhatsApp? Esos, digo, está digitado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que editan lo que digo. Entonces, en realidad yo hablo de una reforma del sistema financiero, competencia de moneda, y como los argentinos históricamente eligieron el dólar,
para liquidar el Banco Central usás el dólar y dolarizás. Mira, ahora te voy a mostrar lo de Gabriela Cerruti, pero antes una pregunta que tiene que ver con lo que planteabas recién. Vos llevás a la gente a 1989, recordemos, después vino finalmente Carlos Menem, Herman González. Hoy nadie quiere ser Herman González en el sentido de un plan Bonex como bueno, se produjo. está bien, pero es que, de vuelta, vos lo podés resolver vía la dolarización. Lo que pasa es que, a ver, hay economistas que como trabajan para los políticos ladrones, hacen análisis para favorecer a los políticos ladrones y otros además son troncos en materia monetaria y le erran. Cuando vos, por ejemplo, yo he visto economistas mirar el pasivo del Banco Central, o sea, el ELIX y base monetaria, lo que debe. Sí, pero tomarlo al tipo de cambio oficial para hacer la cuenta. No, maestro, el tipo de cambio lo tiene que hacer a mercado, no el que decidió un burócrata a dedo. Entonces, cuando vos mirás el pasivo del Banco Central, la base monetaria, el tipo de cambio paralelo, sí, está en torno a los 13.000 millones de dólares y tenés las LELIX en torno a los 25.000 millones de dólares. O sea, hay un propio relato ahí, decís, construye. No, los propios economistas además también mienten. O sea, mienten para favorecer a sus... Vos no te olvides esto, mira, tener un banco central es un gran negocio para los políticos y en Argentina más. ¿Sabes cuánto le robó este gobierno delincuente kirchnerista en los 3 primeros años del gobierno vía emisión monetaria? ¿Cuánto? 16 puntos del PBI. Quiere decir, ponerle en promedio 5.33 del PBI. ¿Sabes de cuánto estamos hablando? De que los políticos con la joda del Banco Central nos roban entre 25.000 y 30.000 millones de dólares por año. Por eso no lo quieren soltar ni los de el oficialismo ni los de la oposición, porque les gusta robarle a la gente. Bueno, Gabriela Cerruti puso la mirada en vos, esto fue lo que decía. Antes del presidente. Antes del presidente, es verdad. Mira. Bueno, a ver, sintetizo. Estamos desde hoy a la mañana teniendo una polémica con Javier Milei. ¿Por qué? Porque dice Javier Milei que él vive de su trabajo. Y yo me pregunto, ¿cuál es su trabajo? Porque si él dona su sueldo de diputado, ¿de qué trabaja? ¿De qué puede trabajar un diputado? Además, que Milei, como diputado, no va a la Cámara, no sesiona, no hace leyes. Todo eso es otro problema. Pero al margen de eso, los diputados no pueden trabajar de cualquier cosa. Porque no pueden trabajar, dice la ley de ética pública, para ninguna empresa que tenga algún tipo de relación con el Estado. Todas las empresas tienen relación con el Estado, porque el Estado regula, porque da subsidios, porque las empresas le piden, porque hay algún conflicto de interés. O sea, Milei, no puedes trabajar para empresas porque eso es incompatible con la ley de ética pública. Entonces, ¿para quién trabajas, Milei? ¿De qué vivís, Milei? Esta es la pregunta que hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. A mí me parece que este señor vive de alguna casta, que no sea la casta política. Tal vez Milei vive de la casta de los empresarios, de los ricos, de los multinacionales y de los todopoderosos. Es una pregunta que tenemos que respondernos. A ver, Bueno, ella es la portavoz presidencial. Bueno, digo, esto surge después de una discusión con el presidente de la Nación, ¿sí? Digamos, donde obviamente cometió algunos excesos. Pero al margen de eso, lo primero que sería bueno, ya que es la portavoz del presidente, que no mienta. Porque dice que yo falto a la Cámara. En realidad, de todas las sesiones que hubo el año pasado, solamente falté a una. Digo, por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es no mentirle a la gente. ¿Sí? Digamos, después hubo sesiones que se cayeron, o sea, o digo, si querés, podés tomar, en una decidí no estar y me la podés computar como una falta. Pero poner que fueron 16, estuve en 14. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? O sea, lo primero que hace es mentir. Lo que pasa es que también esta es una mentira que la gente Juntos por el Cambio también se encargó de instalar, es que yo no voy a la Cámara. A ver, yo no voy a las reuniones... Pero ahí es Gabriela Cerruti, de frente de todos. No, sí, pero es la misma mentira, digo, todos muerden de la misma después. A ver, el punto es el siguiente. Cuando vos te fijas, yo no voy a las reuniones de comisión y vos irías a las clases... ¿En dónde, no sé, en qué colegio estudiaste? En San Gabriel. Bueno... ¿Vos podés faltar cuando estabas estudiando en el San Gabriel, podías faltar a las clases del Copelo? No. Es decir, no eras del Copelo. No iba. Bueno, hubo un acuerdo entre Ritondo y Máximo Kirchner que no nos dejaron participar en ninguna comisión. Entonces yo no falto a ninguna comisión. Porque ¿Te molesta cuando te pincha también de dónde viene tu plata? No, eso no, ahora lo contesto. De hecho, nosotros hicimos una gacetilla y digamos... A ver, yo básicamente vivo de lo que viví siempre. De dar conferencias... Lo que pasa es que yo entiendo, la señora Cerruti, ¿quién va a pagar un mango para escucharla? Para que ella la escuchen, tiene que pagar. En cambio a mí, digamos, por dar conferencia me pagan. Me pagan en dólares además, ¿me comprendés? O sea, y no me pagan poquito. O sea, mis conferencias oscilan entre 10.000 y 25.000 dólares.
O sea, ¿sabes qué? Entonces digo, ¿qué me voy a preocupar? Digo, esta mujer para que la escuchen tiene que pagar. Hablabas Digo, de... no, pero pará. Sí. La otra cosa que hago es, escribo libros y la gente los compra. ¿Me comprendés? Porque escribo sobre cosas interesantes. Por ejemplo, en abril va a salir un nuevo libro mío que, ¿sabes qué? Se llama El fin de la inflación. Y mientras que está todo el chanterío diciendo que no se puede dolarizar, que no, digo, qué sé yo, dentro de los que me criticaron, no sé, me critica un tipo, por ejemplo, que ni siquiera sabe hacer las cuentas, ¿no? Porque cuando fue a computar la deuda del Estado Nacional, agarró y tomó la deuda del Gobierno Nacional y le sumó la de las LELIC. No se dio cuenta que en el medio del Banco Central tiene el equivalente de cerca de 75.000 millones de dólares de títulos públicos. ¿Me comprendés? Donde vos 25.000 millones de eso los vas a mapear contra las LELIC. Y después tenés 3.000 millones de la oposición de oro, la vas a mandar contra la base, te quedan 10.000 por rescatar y con que esos títulos cotizaran al 20% podés rescatar la base. ¿Sabes cuánto cotizan hoy los títulos? ¿Cuánto? 30. ¿Sabes qué quiere decir? Que encima te sobra plata para hacerlo. Entonces, digo, yo entiendo, digamos, que hay gente malintencionada, hay gente burra y hay gente que además cobra por hacer esto. Cobra para ensuciar. Hay gente que cobra para ensuciar. Javier, muchas gracias por haber venido. Gracias, José. Nos vamos a ver... A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal.